Hola, buenas tardes. Gracias nuevamente por estar en este proyecto de charlas de divulgación de la ciencia. En esta ocasión hemos invitado a dos mujeres muy interesantes que han trabajado mucho sobre Xochimilco y que generaron un producto documental que se llama Memoria, Despojo y Resistencia de Xochimilco, trabajando con la comunidad directamente. Y ellas son Carla Manzanares y Gisela Landazuri. Carla es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración de Empresas Y dirección de y empresas. Dirección de Empresas. Carla, por lo tanto, ella se ha desempeñado como productora audiovisual tanto en Estados Unidos como en México y en Europa. En 2020 publicó el libro Atlapulco, donde se pierde el agua, y en 2010 el documental Magüe, una historia de vida. Bienvenida, Carla. Gracias Muchas por aceptar gracias. la presentación la invitación para presentar este documental que has circulado por muchas partes. Sí, muchas gracias por la invitación y De por el nada. espacio. Y Gisela Landazuri, bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo gracias a su trabajo en Xochimilco, en San Gregorio especialmente. Ella es doctora en ciencias antropológicas y ha publicado 5 libros, numerosos artículos y capítulos de libro en México y en el extranjero. También ha coordinado varios libros colectivos, además de dirigir 3 documentales y un CD. En los últimos 15 años se ha concentrado en estudios sobre cultura, identidad, fiestas religiosas, producción chinampera, transformaciones antropogénicas de la zona lacustre de Xochimilco y junto a las y los atlapulquenses ha desarrollado trabajo sociocultural comunitario en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. Y lo más bonito es que el trabajo que realiza lo presenta ante la comunidad y ante la comunidad universitaria. Y ese ir y venir es algo que siempre he reconocido y que se me hace muy lindo. Y en este caso, este documental no es algo que a ustedes se les ocurrió, se pusieron a grabar y ya, sino que es un proceso de Así trabajo es. con la comunidad que muestra a la comunidad. Cuéntenme, Carla, ¿cómo es que hacen este documental? Así es un trabajo que lleva 4 años, nació en el 2019, si no mal recuerdo, con una entrevista que yo le hice a mi abuela. Yo soy originaria de San Gregorio Atlapulco y como bien lo mencionabas, en el 2010, justo para una clase de producción documental, Uh -huh. hice la historia de la vida de mi abuela, ¿no? Cómo fueron surgiendo los cambios generacionales desde que ella era niña hasta que ella en ese tiempo tenía 78 años, si no mal Wow. recuerdo. Eh, Intenté hacer lo mismo con otros adultos mayores tratando de recuperar la memoria, sin embargo no era posible. ¿Por qué? Por la accesibilidad. ¿Por qué? Porque yo conocía la historia de mis abuelos, porque si yo escuchaba algo interesante, mi abuelita sacaba la cámara y la grababa, ¿no? Algo que no podía hacer con otros adultos. Sin embargo, cuando le conté a la doctora de este proyecto, pues me apoyó, hicimos el cuestionario de entrevistas que fue basado en el primer cuestionario más bien la primera entrevista que se le hizo a mi abuela, y entonces salimos a San Gregorio a empezar a entrevistar adultos mayores, ¿no? Del pueblo para tener como la voz, la memoria de ellos. Y después la doctora vive en Tepepan, como muchos saben, y dijo, pues aquí también hay adultos mayores, ¿no? Entonces empezamos ella conoce a algunos, les propuso hacerle las entrevistas y nos seguimos con Tepepan. Y después así se fueron sumando más adultos mayores del centro de Xochimilco, de Santa Cruz Acalpisca, y después ya en una segunda etapa que fue después de la pandemia de San Luis Tlaxcaltemalco. Y entonces nos dimos cuenta que el común denominador de estas entrevistas es pues que todos hablan de las memorias de cuando ellos eran niños y Uh -huh. jóvenes, de un Xochimilco que nosotros ya no conocimos, pero que sí existió, de la resistencia, de la pérdida de sus tierras, y entonces así fue como este documental fue cobrando vida. ¿No? Ya después hicimos una pausa por la pandemia, en la pandemia decidimos retomar y es cuando ya hacemos como la investigación más fuerte que sustenta esta parte de los adultos mayores, ¿no? De sus vivencias, de sus memorias, y se hace un grupo con personas que nosotros les llamamos asesores comunitarios, tratando de tomar las opiniones de personas que están inmiscuidos también, tanto en la lucha como en la preservación del medio ambiente, desarrollo urbano, ¿no? Y que fuera interdisciplinario.
y nos asesoran, nos decían, bueno, pero es que también hay que ver a futuro, ¿no? También hay cosas positivas que pueden hacerse. Y entonces es cuando, justo junto con los postproductores, se decide que es necesario un sustento más sólido. Y entonces decidimos invitar a personas, más bien a especialistas en los temas que nosotros hablamos, que no les digo de qué son, porque si no ya no ven el documental, ¿no? Y entonces así es como se fue haciendo, y por eso nos llevó 4 años en este trabajo. Sí, antes de que continuemos gracias Carla, antes de que continuemos quiero pedirle a quien nos está siguiendo por Facebook que en el chat estoy revisándolo, no crean que estoy buscando quien me esté escribiendo por gusto, sino que están siguiéndonos en Facebook. Si quieren poner algún comentario, hacer una pregunta, y sobre todo cuando esté circulando el documental, lo vamos a leer para nuestras participantes. Gisela, bueno, el ponerse a trabajar con comunidad es algo que tú has establecido una metodología. Pareciera sencillo, ¿no? Ay, voy a la comunidad y me dan la información. No, no es así. Estamos hablando con personas que te metes a su intimidad, a su vida cotidiana, y te abren las puertas y esperan una respuesta de en qué quedó esto que yo te di, que muchas veces la gente no regresa a la información. Y esto es algo que yo aprecio mucho de tu parte, porque para la universidad es muy importante que sepan que cuando nos acercamos hay una casa abierta a que vengan y pregunten dónde quedó lo que me fueron a preguntar. Y casi muchos de los libros que conozco tuyos que están dentro de la biblioteca de la universidad, especialmente en el acervo del CIDEX, son estos resultados y memorias de la gente que te ha dicho cosas, que te ha dado sus fotos. En algún momento hicimos exposiciones con este material que son muy gustosas. Y dime, ¿por qué le pusieron esta memoria, despojo y resistencia de Xochimilco? Bien, pues es un gusto, antes que nada decir, tener este documental en nuestra casa abierta al tiempo, en mi casa también, ¿no? Desde hace 40 años. Sí. Entonces, memoria obviamente tenía que ver con lo de adultos mayores, ¿sí? Porque ese era el plan original. Y como bien dice Carla, cuando fuimos comparando los testimonios desde Tepepan hasta San Luis Texeltemalco, nos vamos dando cuenta que lo que había pasado es que la Ciudad de México había crecido a costa de los pueblos originarios. Del agua, que desde el Porfiriato se lleva a través de un acueducto desde San Luis hasta Tacubaya, de las tierras, porque todos los pueblos de alguna manera han aportado tierras para diferentes efectos. Tepepan me sorprendió, Tepepan llegaba hasta la Prepa 1, hasta Vaqueritos, hasta el Colegio Militar, ¿sí? Entonces, esto fue un despojo porque si bien a veces, aún los de Tepepan están esperando la indemnización de la zona de Vaqueritos. Entonces, otras fueron porque se vendió directamente, por engaños. Hubo muchos testimonios que no alcanzamos ya a incluirlos todos, pero ese era un tema real. Y el último, el de resistencia, efectivamente cuando platicamos con estos asesores comunitarios que son de los diferentes pueblos y ven los materiales que ya tenemos, nos dicen no se puede quedar esto nada más con lo que fue, sino lo que estamos haciendo para que no acabe de perderse, ¿no? Y entonces metimos el tema de resistencia, que bueno, ahí ya no fue a través de entrevistas, sino solamente algunas colaboraciones de gente de San Gregorio, de Xochimilco, etcétera, que había filmado, fotografiado algunos eventos de resistencia, ¿no? En donde hablamos de, bueno, ahí lo van a ver, ya no lo hacemos ahorita porque no nos va a dar mucho tiempo. Y solamente quiero agregar una cosa a lo que tú decías. Este documental desde la universidad también responde a una preocupación que he escuchado desde hace 15 años, que es la preocupación de los adultos mayores para que las juventudes y las infancias conozcan, valoren y preserven el patrimonio cultural y natural de Xochimilco. Y en ese sentido, nuestra casa está siempre a la escucha de las necesidades y de los problemas más importantes de la sociedad. Sí, tuve la oportunidad de ir a la primera presentación que hicieron del documental ahí en el centro
Acuexcomatl. en el Acuexcomatl. Y fue muy bonito porque habíamos muchas personas que una vez fuimos jóvenes y que y entonces en estas memorias los que participaban decían, es que tenemos que pasarle a los jóvenes para que ellos hagan algo, ¿no? Y de repente nos volteamos a ver a Náhuac González, varios, pues Félix Venancio, y nos dimos cuenta que hace 25, 27 años éramos jóvenes y que cada quien en su trinchera empezó a hacer algo, ¿no? Y bueno, se han ido construyendo cosas y cada quien arma y poder saber que participé, que participaste, que participaron en esta construcción de una memoria, de una plataforma para que se siga dando poco a poco, hace sentir mucho orgullo. Entonces fue muy bonito ver el documental por esa memoria que me dio a mí también, ¿no? Decir, no estuve en el documental, no era el tema, pues, pero te das cuenta que sí, ese discurso que antes dijeron otros, ojalá y los jóvenes se involucren, hubo muchos jóvenes que se involucraron que ahora somos no tan jóvenes. Ya pasó el tiempo, ¿no? Leonel García, Joaquín Praxedis, o sea, todos los que están ahorita en espacios de lucha, de gobierno, de lo que sea, alguna vez empezaron en este camino de Xochimilco buscando preservar este valor cultural, ecológico y demás. ¿Sí vas a decir algo? Sí, claro, es que es como ir construyendo, ¿no? Es como el cambio generacional, o sea, inclusive para mí ahora ya les voy a enseñar a ellos, ¿no? Sí. Yo me pasó con unas personas que se han acercado conmigo en algunas de las presentaciones, me dicen, oye, ¿qué recomendación me puedes dar para hacer un documental? Y dije, no, sí, creo que ya es el cambio generacional. No, pero aparte no solo es eso, o sea, creo que justo alguna vez hablaba con el señor Félix Venancio, ¿no? Y me decía, es que muchas veces hacemos acciones que son muy chiquitas, pero que contribuyen para que esto siga, ¿no? Para que Xochimilco se mantenga, para que nuestros usos, costumbres, tradiciones, para que el campo siga preservándose. Y a veces no vemos todo lo que le podemos aportar a otras personas, ¿no? El primer trabajo que hice con la doctora, ya no sé cuántos años tiene, ya son muchos, pero creo que eso es algo que creo que a todos los que hemos participado con ella nos ha marcado de alguna manera, ¿no? Y seguimos en el mismo camino y seguimos construyendo. Y creo que no solamente es las personas que aparecen ahí, sino también, por ejemplo, la música, que es originaria. No toda la música, pero sí piezas que son principales, que son originarias cantadas en náhuatl, que son de intérpretes de la zona, ¿no? De Xochimilco. Bueno, en mi caso siempre trato de trabajar por lo menos con algún artista con algún artista local, ¿no? Por ejemplo, en mi libro le di la oportunidad a un niño de que hiciera los árboles, ¿no? En la presentación que mencionas, pues estuvo Nayeli cantando, ¿no? Que también utilizamos canciones de ella con comida típica. Entonces creo que, o sea, el documental es como la razón, el motivo de estar ahí, pero exactamente lo que conjunta, pero en realidad hay muchas cosas que están detrás y todos los que nos han apoyado, todos los que el camino que ya se recorrió, pues es parte de lo que ahorita podemos mostrarle a la gente, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Qué decías, Gisela? Solo quiero agregar un puntito. Hablaba Carla de que decidimos invitar especialistas para que contextualizaran un poco los testimonios. Y cuando usaron este nombre de los expertos, yo dije, los expertos son los que viven en la comunidad. Entonces, para nosotros, invitamos no solo académicos y académicas, también invitamos a miembros de la comunidad que se han dedicado también a darle seguimiento a la historia, a preservar el ejido, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es un reconocimiento que los especialistas no están no solo en las universidades, sino también justamente de eso se trataba, de dar un mosaico de saberes, que tomen la voz, ¿no? Quienes la... Sí, pues muchas gracias por darnos esta introducción. Vamos a poner el documental para que lo vean y una vez que termine, por favor, pongan comentarios, preguntas, porque aquí tenemos a las realizadoras de este documental y es muy importante para ellas, para nosotros y para que quede testimonio de la charla que aquí se da en conjunto, gracias a estos medios digitales, podamos saber qué opinan. Pues TV One, vámonos con el video, por favor, y nos vemos en un ratito. Con los ojos del abuelo pude ver el esplendor de esta tierra, calpullis, cornalejas y almarcigos. Con los ojos del abuelo estuve en el mundo de las chinampas, cocinando ranas y ajolotes, ingredientes esenciales de un buen michimole. Con los pies morenos, con los pies descalzos del abuelo caminé el surco sembrando frijoles y ayocotes, manojeando ramitos de pasote o de cilantro.
al tiempo que llenaba mis oídos con historias de bandidos, coroniles zapatistas y nahuales. Desde la yata de mi abuelo era menester compartir el itacate durante el almuerzo, asar esquites y habas frescas para completar, o darle un pequeño sorbo al neutle, comprado en el Xoma de Jalapa. El bachillerato comenzó a generar una brecha entre esa vida y la nueva, que empezaba a trazar para mí mismo. Poco a poco cambié surcos, remos y coas por libros. Hoy, a la distancia, solo me queda el recuerdo de tantas y tantas vivencias. El pueblo ha cambiado, ya no es el mismo. Las chinampas, el cerro, su riqueza se muere. ¿Qué hacer para impedirlo? ¿Cómo preservarlo? ¿En manos de quién queda? La formación de la Cuenca de México data desde hace 1.100.000 a 700.000 años aproximadamente y termina con las explosiones volcánicas de la Sierra del Chichinautzin. Este hecho da pie a la formación del sistema lacustre, del gran sistema lacustre que había en la cuenca, y la formación de lo que es hoy Xochimilco. La importancia de Xochimilco a nivel de cuenca es que tiene diferentes ecosistemas, desde los bosques, pastizales, matorrales, pero uno en particular que es el ecosistema lacustre o ripario, los humedales. Esta gran riqueza de biodiversidad de Xochimilco es lo que lo hace tan particular y tan importante para toda la cuenca. Cuando la Ciudad de México empieza a crecer hacia el sur, uno de los primeros lugares que toca es Tepepan. Tepepan, después de ser un pueblo agrícola, ha pasado a ser casi al 100% un pueblo urbano. Pues yo conocí mi pueblo cuando era hermoso porque eran los campos, crecían y sembraban maíz y todo eso, y había mucho ganado, o sea, había caballos, burros, todo. Y pues para mí todo eso fue muy hermoso. Tepepan es muy grande, por sus ejidos también, por sus ejidos. Toda la parte es de aquí arriba, hacia abajo, y de, que será casi del Niño Ceures para abajo, hasta llegar al Dama, parte de aquí, de la calle de Abasolo, pues nosotros éramos los últimos que vivíamos aquí. Abasolo, Camino Real a Chiltepec, eran las últimas casas que había, porque no, pues no estaba poblado como ahora, ¿no? Ya después se pobló y se hizo la colonia Ampliación Tepepa, que no estaba anteriormente, era sembradío, ¿no? No, pues el pueblo era casi aquí su pobre casa, a donde está la tienda, era la casita, era la última. De aquí para hacia allá arriba eran puras milpas de maíz. Los caminos, inclusive para ir al campo, estaban muy reduciditos. Apenas cabía un animal con la carga que traían de pastura o cualquier cosita que se trataba de llevar. Cuando empezó a crecer México, cuando empezó a crecer la ciudad, ya empezaron los sueldos más, ya hubo más dinero, ya empezaron las construcciones, ya empezamos a hacer las casas mejores de concreto y eso, porque unos éramos de bóveda y otros de lámina, inclusive hasta de cartón. Yo cuando tenía como 12 años, más o menos en esos tiempos se empezaron a vender todos los terrenos. Como en 1970 se empezó a ver mucha construcción que los mismos del pueblo vendieron, llegaron y se empezó a urbanizar. Y nosotros creo que fuimos los últimos en tener vacas. Me parece que sí fuimos los últimos en tener vacas y en sembrar. El deterioro socioambiental de esta zona se agudizó en los años 60 con los grandes proyectos
gubernamentales y privados que introdujeron el periférico, construyeron grandes instalaciones para los Juegos Olímpicos, el colegio militar. Después siguió Xochimilco, la cabecera de la alcaldía, los barrios que forman Xochimilco, y pasó a ser de un pueblo agrícola a un pueblo eminentemente turístico. Era un campo muy lindo, yo creo el campo más lindo del mundo que estaba, porque todo era verdío, donde habían plantas de flor. De niño, bueno, era en el campo, nos llevaban los abuelitos a sembrar, a cosechar verdura, de todo había aquí, se sembraba toda clase de verdura, desde zanahoria, pepino, chiles que se nombran aquí, chicuarote se nombra, chile chicuarote, todavía lo hay, pero ya muy poco. Algunos pueblos, por su lejanía con las vías de acceso a la Ciudad de México, se han podido conservar casi como estaban hace 50 años. Estamos hablando de los pueblos de la montaña. En los pueblos lacustres, las vías de comunicación, el trabajo en las ciudades nos ha llevado a asimilarnos más a las dinámicas urbanas. Pero también dentro de estos pueblos, cada uno, conforme a la identidad que tiene con ellos, ha resistido este embate del crecimiento y de la incorporación al 100% de las dinámicas de la ciudad. Fíjese que cuando llovía daba harto gusto porque teníamos patitos, nos iban siguiendo atrás de la canoa, los patitos. Y habían unos pescadotes que pasaban bien bonito. Andaban harto pescado. Fue muy bonito. Miren, dice por ahí un dicho, el recordar es vivir. Y cuando uno empieza a hacer esa vivencia, retrocede uno en aquellos tiempos pues tan hermosos dentro de una niñez. Y yo me acuerdo desde que tuve uso de razón, pues realmente me inculcaron el campo, ¿no? A temprana edad. La conquista y la urbanización han provocado que desaparezcan los lagos. Todavía de Xochimilco queda un poco del agua que formaba ese gran lago, gracias a que fue protegida como área natural protegida, o sea, una reserva ecológica que se llama Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Esto ha ayudado a que el sistema lacustre de Xochimilco no desaparezca. A pesar de ser un sitio que tiene varios nombramientos como área natural protegida, como sitio Ramsar, como sitio CIPAM, Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, pues sufre muchas presiones, principalmente el crecimiento de la mancha urbana, la contaminación, el cambio de uso de suelo y todo esto, todas estas acciones que ejerce el hombre sobre el área natural protegida influye en la conservación de la biodiversidad que encontramos en esta zona. Era un paraíso, con sus canales muy amplios, su flora, su fauna muy, ¿cómo les quisiera decir? Pues era el sustento del pueblo, tanto de hortalizas como la variedad de peces que existían en los manantiales. Había mucho campo, había muchas milpas, magueyes. Tenía un padrino que se llamaba, vivía en Galeana, que tenía sus magueyes y cosechaba el pulque. Y así como los ecosistemas fueron cambiando, también la relación del ser humano con la naturaleza fue cambiando. Antes, los seres humanos obtenían de la tierra sus alimentos y las cosas para construir sus casas. Una vez que la urbanización empieza a avanzar y esta tierra para cultivar desaparece, el ser humano también tiene que cambiar sus actividades económicas y acercarse a las zonas industriales para ofrecer sus trabajos como obreros
o prestadores de servicios. La vida comunitaria, la vida habitual y la vida ritualística de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México no se puede entender sin esa relación que hay con la tierra, con su producción y con la memoria histórica. Entonces los mismos pobladores del pueblo provocaron eso, acabaron con esa cultura de sembrar y de tener sus animeros, que era una autogeneración de ingresos. Y después viene esa parte del despojo. Al crecer la ciudad, los anillos de miseria se van haciendo más grandes. La gente de algunos pueblos de Xochimilco empieza a vender, pero eso no se da en todos los pueblos. Hay pueblos que todavía se resisten a vender sus tierras. Desgraciadamente son terrenos abandonados, chinampas que están llenas de hierba que ya no se trabajan, y lo mismo sucede en la zona servil. Que ahora ya nadie siembra, todos, aunque quiera uno sembrar, no llueve. Les voy a hablar sobre el sistema agrícola chinampero, que consta desde hace aproximadamente 9,000 años antes de Cristo. No hay una fecha exacta, pero se han encontrado lo que se conoce como las chinampas arqueológicas y datan esta fecha. Antes la Ciudad de México eran chinampas. Desde la zona norte, que estaba el lago de Jaltocan, hasta, esta parte sur. Y durante 500 años se ha ido desecando. Esto ya es lo último que tenemos, ¿no? Se habla mucho de la importancia biológica, en este caso con el Instituto de Biología, pero también está la importancia social, la parte cultural. La chinampa es la identidad originaria de la Ciudad de México. Una de las cuestiones que es muy importante comprender en el ciclo hidrológico es que Xochimilco no solo es el último lago vivo de la Ciudad de México, sino que contiene el sistema tradicional prehispánico vivo más antiguo dentro de la ciudad, que es la zona chinampera, y que ha sido preservado por los habitantes de los diferentes pueblos. Antes todos lo trabajaban, los señores, las chinampas, todo, no había ni una chinampa, se veía bonito porque pues pura verdura, fíjate nomás. San Gregorio era 100% chinampero, ahora sí es ni la cuarta parte ya de Chicuarotes es chinampero. El cerro, por eso mejor están vendiendo, y gente que ni es de acá, y están vendiendo. Entonces, a mí sí me da tristeza, porque la gente que ya no quiere trabajar es la que está vendiendo. Muchas costumbres y tradiciones que hemos conservado se van a ir perdiendo si no las conservan los hijos. Ahora ya es muy distinto, porque ahora ya ni un chamaco trabaja en la chinampa, nadie. Antes se dedicaban al cerro, a sembrar, a trabajar sus terrenos, a juntar las piedras a donde habían los terrenos para sembrar, para que naciera el maicito, iban a juntar las piedras, a amontonarlas, como hombre y como mujer. Es importante reconocer que el conocimiento de los adultos mayores sobre el uso de la tierra y del agua permitió por muchas generaciones mantener un equilibrio ecológico y ambiental. Ser chinampero es identidad, es lo que soy y es lo que es mi familia, y no me concibo pues sin chinampa, pues es como renegar a mi abuelo o a mi padre, ¿no? Hay una forma de entender la vida totalmente distinta a la que se nos enseña afuera en la ciudad, ¿no? Y eso nos lleva al pensamiento campesino, que es el pensamiento chinampero, que pues muchos de ustedes han tratado de describir, pero yo creo que no hay papel ni palabras para poder
poder describir eso. Xochimilco es una región fundamental para el ciclo hidrológico de la Ciudad de México y nos abastece de agua históricamente desde el Porfiriato. Habían manantiales aquí en San Gregorio. Medio pueblo de aquí, para allá todavía habían manantiales, había de toda clase de agua. No hay necesidad que llevar a hacer un vasito o alguna taza para tomar agua. Con sus mismas manos agarraba el agua uno así. O si no, con su sombrero de uno, lo metía uno. Agua limpiecita y bien fría. Bueno, anteriormente, el barrio de Ojo de Agua, ahí salía mucha agua. Era que se tenían las cosas de ojos que brotaba mucho el agua. Y ahí iban a lavar las personas, las mamás o las hermanas, iban a lavar ahí. Y cuando hicieron los pozos artesanos, secaron los veneros del agua, ¿sí? Y ahí comenzaron a apagarse los ojos de agua. Y en Aldama había uno, todavía me acuerdo, un ojo de agua pasando la vía para que va para San Lorenzo, había un ojo de agua que producía mucha agua. Allí me llevaban a bañar, tendría yo como 4 años. Agua en las casas no había, eran puros hidrantes en la calle. Como cada esquina había un hidrante público. Ahí íbamos a traer agua y si no íbamos a los manantiales. Antes de los hidrantes íbamos a los manantiales a cargar el agua. Eso es lo que yo viví. Nos daba gusto porque agarrábamos pescado con la mano porque había mucho pescado, había mucha agua de los manantiales, que habían muchos manantiales. En 1950 empezaron a poner las bombas, toda dirección del acueducto, y empezó a bajarle el agua. Y cada vez que pasando los años iba bajando más. Eso fue nuestra desgracia para todos nosotros, porque se empezaron a secar los canales, ya no hubo como debe de ser. El agua limpia se fue, lo entubaron todo entubaron, y ya empezaron a pavimentar desde el 61, 62. Porque ya no había agua, entonces comenzaron a vender los dueños sus terrenos y llegó la invasión de la población. La cultura y tradición de los pueblos originarios en gran medida está determinada por el medio ambiente que los rodea y la cosmovisión y los arquetipos que tuvieron los habitantes originarios del territorio determinado. Si cambia el medio ambiente, pues van cambiando las tradiciones. Pues yo creo que todo, porque San Gregorio también tiene su cultura, sus tradiciones, y creo que ancestralmente pues los nietos tienen que heredar lo que dejan los abuelos o los bisabuelos. Xochimilco para las fiestas, yo le podía mencionar que es el primer lugar dentro de la ciudad, ¿no? Porque sí hay muchas fiestas, ¿no? Y son bonitas, de una manera o de otra, nos sirven para unificarnos, para hacer amistades, para conocernos un poquito más. Es grato seguir conservando más que nada las tradiciones, las costumbres. Sí, es bonito todo eso. Las tradiciones, por ejemplo, como las fiestas,
tal vez no nos dejan comprender mucho a las personas que somos más urbanas qué motiva a los habitantes de Xochimilco a tomar ciertas decisiones. Y esto tiene que reflejarse en los procesos de participación, sus deseos, sus necesidades, sus aspiraciones. La tradición de lucha de las comunidades de Xochimilco es de larga data. Viene desde la época de la Revolución Zapatista. De hecho, el cuartel del general está en línea recta hacia San Francisco del lado de Milpalta. Casi todos Xochimilco son pueblos originarios. Más bien son y barrios y colonias originarios. Y ellos están afectando los paisajes arquitectónicos de cada pueblo. Y si siguen llegando más megas, van a afectar las costumbres y tradiciones, van a complicar los servicios, pues el agua, la movilidad y la economía. Nosotros como pueblos originarios valoramos la modernidad, pero la tenemos al mismo nivel en el que es importante nuestra cultura y tradición, porque eso es lo que nos da la identidad. Nosotros no nada más somos habitantes de la Ciudad de México, somos ciudadanos de la Ciudad de México, pero somos atlapulquenses, somos xochimilcas, somos de Tepalcatlalpan, somos de todos los pueblos que tengan esa identidad. La situación de crisis que hoy se vive en la zona chinampera ha generado algunas formas de resistencia y de rescate de la zona. Por ejemplo, las nuevas generaciones que tienen la oportunidad de estudiar, por ejemplo, agronomía, biología, ingenieros químicos, agroecológicos, etcétera, y que tienen familiares chinamperos, padres o abuelos, los apoyan, y esto ha generado que la calidad y el cultivo de la chinampa mejore y les permite tener mejores ingresos y un mejor nivel de vida. Distribuimos a la Ciudad de México. Una parte se va a Guadalajara, otra a Cancún y otra a Monterrey. De Central de Abastos se distribuye ahí. Y una poca se queda en tiendas de autoservicio. Posgrado Chapingo, él me estuvo asesorando. Se ha buscado el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales que tienen como materia de trabajo la defensa del medio ambiente, la ecología y del agua, y al unirse con estos jóvenes de estas generaciones, esto ha dado una nueva visión y una nueva forma de defensa por el territorio y por nuestra identidad y nuestra cosmovisión. Después de mi jubilación volví al campo. Volví al campo y hasta hoy estoy activo en el campo. Pues ahora sí tienen base haciendo denuncias. Pero ustedes como autoridades, aquí que ya invadieron esa parte, y la parte de allá, están infraccionando bloques de 200, 300 metros. Ya están las crisis desatadas. Y robo. Ya han robado las sillas, la malla, la varilla, cable de luz que habíamos metido. Yo estoy en contra de eso. Y se los puedo sostener a los chiquillos de aquí.
hacerse el hoyito aquí, donde es la semilla. Y la malla que está arriba me dijeron para qué era para proteger la planta de tamaño. ¿Por qué es importante conservar Xochimilco o la zona de humedales? No nada más Xochimilco, sino los de Tláhuac y Milpa-Alta. Si esta zona llegara a desaparecer, la Ciudad de México sufriría un cambio muy fuerte en su clima. Esta área regula la temperatura de la Ciudad de México. Se calcula que si la zona llegara a desaparecer, subiría en promedio unos 3 grados la temperatura. Dice Pedro Méndez, estamos en el corazón de la Ciudad de México. Si se acaba Xochimilco, se acaba la Ciudad de México. Estamos muy ligados. Xochimilco es un lugar de captación de agua y que le proporciona agua a la Ciudad de México, ¿no? Es un beneficio que le brinda a la ciudad. Y muchos habitantes de la Ciudad de México no saben eso, ¿no? Es fundamental que el gobierno entienda que esta zona es estratégica para mantener la estabilidad, el equilibrio en la ciudad y la calidad de vida de su población. Estas reflexiones de los ligados que estamos los unos con los otros, ¿no? Y bueno, esto nada más por hablar a una escala de Cuenca, pero esto lo podemos llevar también a nuestro hogar, en nuestros espacios. ¿Cómo yo me estoy relacionando con este entorno? ¿Lo estoy dañando? ¿Estoy abusando de todo lo que estoy consumiendo o estoy ayudando a que estos espacios se mantengan? Para preservar este espacio se requieren acciones sociales, políticas, económicas, educativas. Para ello hay que conjugar esfuerzos entre los ciudadanos, las ciudadanas y los gobiernos en turno. En nosotros está que preservemos todavía este lugar, que nuestras futuras generaciones aún puedan ver y disfrutar de este Xochimilco, de este gran lugar, herencia de nuestros antepasados, que tiene tantas historias, tantas tradiciones, tanta vida que le dieron a nuestros abuelos y ahora a nosotros. ¿Cómo vas a cuidar y a preservar algo que no conoces? Si eres xochimilca, te invito a sentirte orgulloso de tus raíces, a conocer más, a acercarte a los adultos mayores, a conocer sus historias, su pasado, para entender tu presente y mejorar tu futuro. Si eres de otra parte de la ciudad, te invito a que conozcas Xochimilco, que es más que trajineras, que es más que un lugar turístico, sino que tiene una historia por detrás, que nos afecta directamente a todos los habitantes de la Ciudad de México. Te invito a que lo preservemos juntos y a que hagamos una mejor ciudad y un mejor lugar para vivir. Ikuak tipa no mo kalixpa
Yetla iwa te pesalan makitia san silinki san sopeli motlatosin motlachialsin iguanin man yetla nisit te pesalan tlanestia. Espero que les mueva conciencias, amores, palpitaciones sobre lo que es nuestra Ciudad de México, sobre lo que es un pueblo originario. Y bueno, aquí tenemos a la doctora Gisela y a la maestra Carla, y también a mucha gente que ha estado aquí en la transmisión y que nos ha puesto comentarios, tanto felicitaciones, pero voy a dar cabida ahorita a las preguntas porque están muy interesadas las realizadoras en sus comentarios. Dice Roberto C. Páez: ahora que me quedé sin abuelos atlapulquenses, mi cosmovisión de pueblo la rigo en ellos. Espero se pudiera hacer un consejo de asuntos mayores y personas destacadas del pueblo. La investigación es buena, la información es un sentir. Muy bien por el trabajo. Gracias, Roberto. David Oseguera nos dice: el documento estará disponible pronto en línea. Sí, se queda grabado aquí en el Facebook y más tarde lo subimos al canal de YouTube de Divulgación de la Ciencia, para que se suscriban, lo compartan y hagan algún comentario ahí, que siempre se les hace llegar a las ponentes, porque me llegan las preguntas en el correo electrónico. Dice David Oseguera que es muy bueno. Bueno, que se quedará. Gracias, David. Nos dice Chinampa Tlali: ¿consideran las autoras del documental si los diversos decretos y reconocimientos que tiene la zona de Xochimilco a nivel nacional e internacional la funciona operativamente para la preservación? Gisela. Efectivamente, pareciera que son muy membretes. Justamente al escuchar a las y los chinamperos después de ver el documental, a mí también me movió ese tema, porque ¿de qué sirve ser un patrimonio natural y cultural de la humanidad si no hay una acción real, ni un reconocimiento quizá tampoco desde todos ámbitos, sociedad, gobiernos, academia, de la necesidad de hacer cosas definitivas para que esto se preserve? Así como Sercipam, Ramsar y todos estos otros títulos. Sí, es un problema muy complejo y estamos involucrados todos, ¿no? Sí. ¿Querías decir algo? Pues Carla? sí, tal vez es una etiqueta que efectivamente cuando nos hicieron la pregunta a mí también me movió bastante. No, sinceramente no creo que funcione, sin embargo debería de funcionar. En algún momento estuve en UNESCO, en París, y me decían, bueno, es que si ustedes como ciudadanos no hacen algo para que funcione, pues a nosotros con que nos entreguen los informes y lo que les pedimos no podemos hacer más, ¿no? Entonces ahí es donde otra vez vuelve a recaer la importancia de que la gente, nuestra gente, tenga conocimiento, tenga pues como más herramientas, tenga una convicción de querer preservar este lugar para que no quede solamente como una etiqueta, sino que quede pues como algo tangible, ¿no? Algo tangible para nuestras generaciones futuras, y que aparte estaban a punto de quitarnos la denominación, ¿no? Entonces, pues hagamos que una etiqueta que en teoría para las personas que están o que estamos en Xochimilco no tiene mucho valor, pues sí lo tenga, ¿no? O sea, depende de nosotros. Sí, caray. Porque es el gran potencial que sí hay. Eso es con lo que hay que trabajar, Sí. ¿no? Con todos los que sí quieren hacer algo para ello, es cuestión de unir esfuerzos y voluntades. O sea, creo que sirve para contextualizar la magnitud de lo que tenemos, ¿no? Y creo que sobre esa magnitud deberíamos de trabajar,
para conservarlo y no solamente que se quede en un papel. Claro. Mira, nos dice RDJMB, no sé cómo fue, RedMB, gracias. Dice, si en 50 o 60 años hacia acá se perdió tanto, en los próximos 50 años, ¿cómo será en cuanto a la siembra y las chinampas? Sí, ¿recuerdas que en la inauguración un joven participó y realmente resumió el asunto? Dice, yo tengo el reto ahora de ver si en 30 años les platico a mis hijos de lo que ya no existe, o les platico de lo que yo viví, que ya estaba a punto de extinguirse y pudimos mantener algo de ello. El caso de éxito, no sé, ese chavo fue Jonathan Fletes, que es igual un luchador social. Yo trabajo mucho con él. Y a mí también me quedaron muy marcadas sus palabras, ¿no? O le hablamos a nuestros nietos de un caso de éxito, o como en el documental le hablamos de lo que a nosotros nos tocó vivir. Entonces creo que ese es el reto. ¿Cómo se ve? Alguna vez lo hablé con Joseph, el fotógrafo de Estados Unidos, quienes lo conocieron, vivió 2 años en Estados Unidos, y a mí en lo personal me dio como mucho entendimiento y una forma diferente de ver mi pueblo, ¿no? Decía, a ver, cómo alguien que viene de Nueva York, que ni habla el idioma, que ni entiende, está tan enamorado de este lugar, le gusta este lugar, y hace más que incluso yo por preservarlo. Y pero te movió conciencia. Sí, claro, claro. Eso es lo interesante. Definitivamente, y me enseñó mucho, y en el libro que yo publiqué pues tuvo muchísima repercusión, ¿no? Sobre todo en la parte fotográfica. Pero lo que voy es, me decían en una de las entrevistas, es que si no hacen algo ustedes, en 10 años ya no va a haber chinampas, ¿no? Así de fuerte, y lo decía, ¿por qué? Por las personas a las que había entrevistado. ¿Cómo lo veo? Del mismo modo. O hacemos algo ahorita, porque lo debimos de empezar desde antes, mucho más fuerte, porque como tú hay personas que sí lo han hecho, o vamos a tener solamente una memoria histórica con muchos de los trabajos que se han hecho aquí en la UAM, y que hay un acervo, ¿no? Desde Xochimilco, y quedará en los libros y en la memoria. Creo que es eso. O se hace algo o desaparece. Y esto que decías, Gisela, no es el documental para la gente de Xochimilco. ¿Es para? Es para la Ciudad de México. Primero, el reconocimiento que no solamente es Xochimilco, sino son los pueblos originarios del sur. Hablamos de Milpalta, Tláhuac, que además son parte del patrimonio. Y también podemos hablar de Contreras, de todos estos pueblos, que es gracias a ellos que tenemos agua, que el clima en la Ciudad de México todavía está temperado, que tenemos oxígeno y que tenemos alimentos. ¿Sí? Que nada más hay que pensar si en la pandemia no hubiera habido alimentos. No solo porque vengan de esta zona en general, pero también vienen de esta zona. Entonces, es muy importante como ciudadanos de la Ciudad de México que reconozcamos la importancia de este lugar y veamos cómo podemos contribuir a que se preserve. Exacto. Sí, como lo hemos dicho, ¿no? Tal vez cada uno de los lugares originarios, o bueno, los pueblos que mencionan, pues cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno tiene sus problemáticas. Sin embargo, como lo hemos dicho, somos un conjunto, estamos unidos. Finalmente, esto de las denominaciones viene por asuntos políticos territoriales, pero realmente somos lo mismo, ¿no? O sea, somos pueblos de la montaña, la zona lacustre, ¿no? Que entre todos, pues, nos deberíamos de juntar y hacer algo, unir más fuerzas, porque en todos lados se hace, solamente que falta más unión social, y hacernos como más empáticos con los problemas del otro, que al final del día son los de nosotros, porque nos afectan de igual manera, porque coexistimos en la misma ciudad. Sí, lo que dice Gisela, estamos interrelacionados. Eso es lo que hay que pensar, que no eres tú y tu circunstancia, ¿no? Sino que está implicada la circunstancia del otro. Exactamente, Y lo si dice no lo consideras. Lo dice Felipe en el documental, ¿no? Hay que hacernos conscientes del uno con el otro, a nivel de cuenca, a nivel personal, ¿no? Es la interrelación que hay. Hasta lo que consumimos, él lo señala, ¿no? O sea, desde dónde podemos actuar hasta en lo que consumimos, ¿no? Exacto. En no generar tanta basura, en comer las cosas, apoyar a los productores locales. Exactamente, ¿no? ¿Cuántas veces no le regateamos? Y también organizarnos y movilizarnos. ¿Cuántas veces no le regateamos a las personas que encontramos en el mercado sin saber todo lo que implica que una lechuga llegue a la carretilla, ¿no? Y creo que también... el trabajo creo que aquí también
voy a utilizar el espacio, creo que como consumidores tenemos mucha responsabilidad, porque justamente, ¿no? Pagar precios justos, valorar el trabajo del campesino, del chinampero, del agricultor, no exigir, por ejemplo, productos que no sean de temporada, ¿no? Porque eso también es un gran problema. Claro. O no pedir que los alimentos sean 100% hermosos, ¿no? Porque eso, pues, sabemos que implica agroquímicas, otras cuestiones que dañan el ambiente, que ya dañan el agua, que ya dañan la salud. Y por el contrario, ¿no? Y me explicaban algún día, por ejemplo, si ves un durazno que tiene ahí unas pequeñas mordiditas de gusano, al contrario, eso te lo deberías de comer porque quiere decir que el gusano se les está alimentando de algo sano y quiere decir que no te vas a intoxicar con eso. Entonces también es un poco la conciencia de cómo comemos, ¿no? Y qué le pedimos a los productores. Sí, nos dice David Oseguera, la narrativa es polifónica en dosis muy variadas y sostiene el interés y la atención, se refiere al documental. Chinampatlali nos dice, felicitaciones, lograron plasmar y transmitir el imaginario chinampero colectivo de nuestros abuelos. Francisco Javier Márquez, le enviamos un saludo también. Sí. Para los originarios de los pueblos del sur de la Ciudad de México, la tierra no es un medio de producción, es un ente espiritual que se conoce, se respeta, se ama y sobre todo se defiende. Déjame ver si hay más preguntitas. Felicidades. Efectivamente, Xochimilco vivirá desde las familias. Pues no hay muchas preguntas, pero déjame ver si aquí dice que tengan buena tarde, excelente presentación y que todos tengamos el deber de cuidar nuestras tierras xochimilcas, nos dice Roberto Pérez. Guadalupe Saldana nos dice, es cierto que hay que preguntarnos, ¿estoy ayudando a cuidarlo? ¿Cómo me ligo a este entorno? Y súper importante, Nick Tejanos dice, súper importante cuidar los pueblos originarios que contienen tanto patrimonio cultural, así como áreas naturales protegidas, que los decretos y reconocimientos tengan aterrizajes en obras y acciones, nos dice David Oseguera. Chinampatlali dice, creo firmemente que la resistencia la siguen haciendo todos aquellos chinamperos que siembran, cultivan y cosechan con el conocimiento ancestral. Esos chinamperos que no precisan de likes para seguir haciendo su trabajo. Obras son amores y no buenas intenciones, nos dice David Oseguera. Dice, bueno, ya decimos lo de Roberto Páez, que nos decía, ahora que me quedé sin abuelos atlapulquenses, mi cosmovisión del pueblo la riego en ellos, lo habíamos dicho. Y Cristina Saldaña, no es cierto, Marx Fer dice, Cristina Saldaña, muchas gracias a Gisela y a Carla por su interés en la conservación de la cultura, la tradición y el aporte de Xochimilco. Pues no hay muchas preguntas, más bien es una celebración que haya salido este documental, reconocen el trabajo de ustedes, de la gente que participó en el documental y creo que deja a la mesa cómo cada quien se puede comprometer a hacer algo, si no por Xochimilco, por lo que está cerca de Xochimilco, más lejitos de Xochimilco, porque todo está implicado. El doctor Ocampo me decía que en la biología hay un término, un término que se llama especie clave, y esa especie clave en el ecosistema es aquella que hace que funcione el ecosistema. Si tú la eliminas, se descompone todo y tiene que buscar otro, pero se tarda millones de años en la evolución. Entonces, Xochimilco en este momento y estos pueblos originarios, usando ese término, son una especie clave en la Ciudad de México y en el entorno. Si no atendemos y hacemos algo por no generar más destrucción y buscar conservar lo bueno que sí se tiene y apoyar las iniciativas exitosas, comprometidas, yo creo que nos vamos a quedar, como dijo este chico, ¿no? ¿Qué le voy a contar a mis hijos? ¿Lo que hubo o lo que estuve haciendo para que siga permaneciendo lo que sí hay y que está bueno? ¿Alguien ya no tiene preguntas? Ay, sí tuvimos muchos comentarios bien bonitos, gracias. Ay, muchas gracias. Gracias a todas y a todos que estuvieron. Dice Juan Víctor Galicia, dice, y luchar contra las autoridades que están dispuestas, ay, ya se me fue, permítame, contra las autoridades, ya se me fue, que están dispuestas a desaparecer las chinampas. Desde 1800
98 empezó la última etapa de desecación. Existimos varios grupos, cada quien lucha desde su trinchera. Lo ideal sería unirnos. Para las autoridades es mejor mantenernos divididos, es lo mejor. Denise, ¿cuándo platicamos? Te hablan, Carla. Guadalupe Saldana nos dice, gracias por compartir, no solo desde la visión del académico, sino desde la experiencia de los habitantes. Ojalá que este esfuerzo salieran propuestas para abordar la problemática social derivada de la situación económica y que se refleje en el entorno natural, siendo el del que dependemos todos. Muchas gracias. Pues, chicas, muchas gracias por traer el documental, por dejarlo aquí para que lo pueda ver quien lo quiera, que no pudo acompañarnos en este momento. Y bueno, antes que nada agradezco a Francisco Javier Márquez, a Chinampa Tlali, Homero Torres, Roberto G. Páez, Lilia Saldívar, Roberto Páez, Marca Fer, David Oseguera, Algirú, Mar Ruiz, Elaya Rodríguez, Arapiña, Emanuel Cardona, Laila Mora, Sherlyn Cerón, Abril Rocha, Alonso Alonso, Esli Fab, Silvia García, Anagua González, Sonia Lara, Itzel Ramírez, Ice Ezeta, debe de ser mi hermana, Arturo García, Francisco, bueno, Francisco ya lo había nombrado, Chinampa Tlali, David Oseguera, RDJMBMB, Jacqueline Biam, y a todos estos que estuvieron con nosotros, estos personajes, Roberto Páez, que nos acompañaron y que nutrieron mucho la charla. Claro, muchísimas gracias por compartir. Ahora compártanlo para que más gente que no pudo estar con nosotros lo vea, se involucre y fomente que otros más hagan trabajos de esta índole, donde se vincula la docencia, la investigación, el servicio, el trabajo comunitario. Es algo que nos preciamos mucho en la UAM Xochimilco de tener como concepto de vida. Pues me despido, les agradezco nuevamente haber mostrado su trabajo y dejárnoslo aquí para que todo el mundo lo vea. Y me despido no sin antes agradecer al equipo de TV UAM que hace posible estas transmisiones, a la doctora Marta Isabel Flores, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, quien es nuestro rector de la unidad Xochimilco. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, donde vamos a hablar sobre la cultura afrodescendiente en México con la doctora Penélope Vargas. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.